Bueno, vamos esperando a que se sumen más personas. Ahí veo que se están sumando. Esperamos ahí un par de minutitos, así se van sumando más compañeros. Yo mientras tanto me presento, soy Lucía de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y soy estudiante del profesorado de Historia. Así que bueno, ahí estamos esperando que se conecten un par más y arrancamos. Aprovechamos para decir también que estamos transmitiéndolo por Facebook y que va a quedar guardado como el vivo con Adriana que hicimos hace 2 semanas ya. También va a quedar guardado acá en Instagram y también lo vamos a compartir por Face, así bueno, nada, lo pueden ver cuando quieran también. Bueno, mientras vamos esperando a que se sumen un par más, también aprovecho para pasar un chivo. Y es que desde la Secretaría estamos juntando donaciones para hacer una olla popular en, en un merendero en Flores y en otros lugares donde veamos que se necesite y podamos llegar. Así que bueno, estamos juntando también donaciones, ya sea comida, abrigo, también pusimos una cuenta bancaria para que se puedan hacer transferencias y demás. Así que bueno, cualquier ayuda siempre es bienvenida y súper necesaria aparte. Y si no, solo con difundir también alcanza. Y también si aparte de difundir o de donar también se quieren sumar a ayudarnos a organizar esto con algunos otros compañeros del profesorado, y también lo estamos organizando con compañeros de otros profesorados, de otros terciarios, nada, también cualquier cosa nos escriben acá al privado y diciendo que nada, que quieren participar y bueno, y lo sumamos también y lo hacemos de una manera más colectiva. Bueno, ahí voy a buscar a Jonah, a ver si está. Buenas, ¿cómo va? Ahí está Jonah. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Todo va? bien? Bien, por Se suerte. Bien. escucha bien, se ve bien, todo bien, porque tuvimos un par de complicaciones con Adriana y con el video de Jorge también, así que bueno, Bien, bien. Se escucha bien, se ve bien, todo joya. buenísimo. Bueno, yo antes de arrancar quería explicar un poquitito que es esta serie de entrevistas que estamos haciendo, es un ciclo de entrevistas que venimos haciendo desde la Secretaría a estudiantes y a docentes, a distintos estudiantes, distintos docentes del Joaquín. La idea es que podamos abordar cuestiones, por un lado, de índole más pedagógico, y también cuestiones de representatividad gremial que tengan que ver con nosotros, con los estudiantes, y que nos puedan ayudar de alguna manera a pasar, digamos, este contexto de crisis súper difícil, por lo menos conectados, por lo menos desde un vivo de Instagram o desde donde sea. Pero bueno, eh, la temática de estos vivos que ya venimos haciendo, hicimos con Jorge, que es el director del Departamento de Ciencias Económicas del Joaquín, y con Adriana, que es profesora acá en el profesorado de Historia y miembro del Consejo Directivo, sobre cómo podemos seguir forjando una pedagogía de la liberación en tiempos de pandemia. Digamos que si ya era difícil, una tarea ardua antes, con este contexto todavía se hace mucho más difícil, en un contexto donde se agravan todas las desigualdades, se profundiza la brecha digital y donde estamos viendo en muchos terciarios donde básicamente se produce cada vez más o se profundiza la deserción estudiantil, que es una de las problemáticas, digamos, más graves que sufrimos como estudiantes, y por otro lado la precarización docente, del trabajo de los docentes, de su laburo. Así que bueno, esa era más o menos la temática de los vivos que veníamos encarando, y ya, o
sea, antes que nada, Jonah, te queríamos preguntar cómo estabas vos, cómo estabas llevando la cuarentena, cómo te trata la pandemia. Eh, bueno, yo tengo la suerte de tener un trabajo que está declarado esencial, por lo cual vengo trabajando, pero haciendo teletrabajo, trabajo desde mi casa. Entonces, en ese sentido, no vengo teniendo mayores complicaciones. Y por suerte, tanto mi familia como conocidos y demás no tuvieron problemas con respecto al coronavirus, ¿no? Es decir, tomamos todas las precauciones necesarias, entendemos la necesidad de, de que esta cuarentena se mantenga, principalmente en toda la zona del AMBA, porque es el foco de infección más grande dentro del país. Y bueno, venimos bancando esta situación de la mejor manera posible. Pero bueno, sí, conozco la realidad de mucha gente que viene con un montón de problemas acarreados por la cuarentena y por la pandemia. Entonces, no deja de ser una preocupación, ¿no? Porque más allá de que la situación personal o familiar esté bien, eh, sabemos que hay un montón de gente que la está pasando mal y bueno, nada. Me parece buenísima la iniciativa esta que estás comentando de poder juntar donaciones para ayudar con un comedor popular, a un merendero, este tipo de forma de dar una mano a un montón de gente que la viene pasando mal en serio. Sí, sí, la verdad que es un contexto súper complejo y como decía antes, bueno, que charlábamos un poquito en los videos anteriores, también viene a evidenciar una serie de desigualdades y de problemáticas que ya estaban presentes antes, pero que bueno, que con esta crisis las profundiza más y las hace todavía más evidentes. Entonces, bueno, estuvimos hablando con algunos compañeros para que nos pasen algunas preguntas o algunas dudas que tenían para entrevistarte a vos, que bueno, no te presentaste, pero él es representante de la Junta de Historia. Bueno, si querés presentarte vos mejor. Bueno, sí, bueno, mi nombre es Jonathan Aguilar, soy representante de la Junta Departamental de Historia, representante estudiantil por Estudiantes por Historia, que es una agrupación particular del Departamento de Historia, donde tratamos justamente de poder organizar a los compañeros y compañeras en la defensa de nuestros derechos como estudiantes y además poder llevar a la Junta, además de poder llevar todas las problemáticas que tenemos con respecto a la cursada y demás, también que sirva como un espacio de participación política, ¿no? Tener iniciativas, posicionamientos políticos desde la Junta, creemos que no solamente es un espacio para discutir problemáticas puntuales de la carrera, sino además también que tomen posicionamientos políticos ante la realidad que nos afecta a todos. Claro. Bueno, si querés para ir arrancando a lo más general y después vamos a lo que es puramente del Joaquín y de la carrera de historia. No sé si habrás tenido oportunidades de ver que se filtró que la red había sacado un proyecto de protocolo para un inicio paulatino de las clases, obviamente un proyecto totalmente inconsulto, como suele hacer todos los proyectos que saca el gobierno de la ciudad, así también fue con la Unicaba, totalmente inconsulto a nadie, a ningún sector de la comunidad educativa. Bueno, a ver qué opinión tenías con respecto al tema. Sí, lo estuvimos viendo un poco este proyecto de protocolo. En primer lugar, nos parece una cosa sumamente ilógica que cuando estamos en el pico más alto o estamos entrando al pico de contagio del coronavirus, se esté pensando en la vuelta a clases, ¿no? Digamos, me parece que las prioridades hoy en día pasan por otro lado y sumado a eso, por cómo estaba diagramado ese protocolo, nos parece que es algo que puede ser sumamente contraproducente en esta situación. No se pueden tener las medidas necesarias para prevenir los contagios y sumado a eso, todo lo que implica la precarización docente con respecto a plantear que haya una cursada mixta donde va a haber situaciones presenciales, después van a tener las situaciones de forma virtual, que no se pueden llamar clases en esta situación, ¿no? Es decir, como bien se definió adentro del Joaquín,
nos referimos a esto como un acompañamiento pedagógico para no perder ese vínculo entre docente, estudiante, la institución, pero siempre resaltando que las clases son de forma presencial. eh, la educación es primordialmente presencial, por eso nos parece que este supuesto protocolo de la reta lo único que busca es querer congraciarse con sectores empresariales que necesitan que la gente vuelva al trabajo y utilizar a las escuelas como un depósito de chicos, ¿no? Es decir, que puedan volver los chicos a salir de las casas para que los padres y las madres vuelvan a trabajar. Me parece que justamente, y más teniendo en cuenta en la situación en que nos encontramos, es algo totalmente contraproducente. Claro. Sí, aparte es un proyecto sumamente contradictorio, ¿no? Plantear eso en este contexto donde cada vez hay más casos positivos en la región metropolitana y aparte sin tener en cuenta cuestiones que son muchísimo más urgentes y que tampoco estaban planteadas en ese protocolo como los recursos económicos, ¿dónde los vamos a asignar? ¿Cómo vamos a resolver la alimentación de los pibes? Que hasta ahora, digamos, la alimentación, hay pibes que solo comen cuando van al colegio. Y los docentes se están encargando de eso ahora, de armar los bolsones, de repartirlos, que es un riesgo también porque, digamos, no nos olvidemos que hay un virus, se están exponiendo ellos mismos al virus por un vínculo que tienen con sus pibes, con sus alumnos, y es un laburo que lejos está de ser remunerado, tampoco está siendo reconocido por el gobierno de la ciudad, donde es el Estado de la ciudad de Buenos Aires tendría que ser el principal garante de la alimentación de estos chicos. Entonces, sumamente contradictorio poder plantear un inicio paulatino de la cursada en primaria y en secundaria cuando no están resueltas esas cuestiones primordiales, cuando no está resuelta la cuestión de la conectividad. O sea, lejos estamos de poder plantearnos un modelo mixto de vuelta a clases. Sabemos las problemáticas que estamos sufriendo en la cuestión de la profundización de la brecha digital y demás, entonces, ¿cómo vamos a plantearnos un proyecto de ese estilo si ni siquiera tenemos un plan para poder resolver, aunque sea la conectividad de los alumnos? O sea, me parece sumamente como contradictorio el hecho ese. Sí, tal cual. Entendemos que la ayuda que vienen dando en las escuelas es principalmente porque docentes y autoridades de distintas escuelas conocen la realidad de los pibes y pibas que van a los colegios y saben la necesidad que tienen, como bien decías vos, ¿no? Muchos chicos van y comen, la única comida que tienen en el día muchas veces es la que reciben en el colegio. Entonces, conociendo esa realidad es que sale justamente de un sentimiento de solidaridad muy grande poder participar del reparto de estos bolsones y de comida, que además es sumamente escaso e insuficiente, ¿no? Empezando por ahí. Después, la otra realidad es la que también decías vos. La conectividad no llega a todas las casas. Muchas casas están no tienen servicio de internet, no está garantizada que los datos que muchas veces tienen que utilizar a través de los celulares, que estén garantizados a través del gobierno. El desmantelamiento del Conectar Igualdad en los 4 años del macrismo lleva también a esta situación en que las y los chicos de las escuelas no tienen computadoras para poder utilizarlas y estar conectados, y eso incrementa la desigualdad, que es algo que es preexistente, pero en esta situación, en medio de la pandemia, se profundiza, ¿no? Y genera mayores complicaciones para continuar la cursada a un montón de chicos y chicas. Con respecto al terciario o al Joaquín en particular, se da exactamente la misma situación. Las y los estudiantes de Joaquín venían recibiendo computadoras, del Conectar Igualdad también, porque son parte de la formación docente, y es algo que se cortó, ni bien llega el macrismo al gobierno, y hoy en el Joaquín un montón de compañeros y compañeras también están tratando de resolver esta situación, de continuar la clase, las cursadas virtuales, con recursos propios, y muchas veces sin esos recursos se ven obligados y obligadas a tener que dejar la cursada, quedarse sin, de alguna manera terminar perdiendo un año por esta situación. Entonces, esta contradicción de querer llevar adelante, de volver a clases,
en medio de esta pandemia es sumamente ilógico. Y además, para sumar, también hay que ver que en varias provincias donde ya se empezaba a hablar de la vuelta a clases, los rebrotes del coronavirus los han obligado a tener que tirar esa marcha hacia atrás y parar esta idea de volver a clase. Claramente, creo que hasta que no se solucione definitivamente o esté mucho más calmada la situación con respecto a los contagios del coronavirus, es imposible la vuelta a clases. Sí. Y ya que aprovechando ahí que nombraste a los Joaquín, ¿cómo ves la cuestión de la deserción estudiantil? Quizás no de abandonar la carrera completamente, pero quizás sí de anotarse en varias materias y terminar dejando algunas porque no se pudo mantener ese vínculo pedagógico de que tanto hablamos con los docentes, porque no había conectividad o porque no encontraron la manera de resolverlo. Y porque hay muchas otras cuestiones que se agravan también, ¿no? Al cursar en nuestra casa tenemos otras responsabilidades que si estaríamos cursando presencial, no es que no las tenemos, pero al estar ahí compartiendo el mismo espacio, obviamente hay que atenderlas. Entonces, ¿cómo es la cuestión ahí de la deserción en el Joaquín? Bueno, mirá, sí que parto del caso particular mío, por ejemplo, ¿no? A mí se me viene complicando seguir el ritmo de varias materias, eh, principalmente por esto que estabas diciendo. Nosotros al tener que estar dentro de nuestra casa, tenemos que cumplir con varias situaciones, no solamente dedicarnos a la cursada, sino que a mí me sucede, por ejemplo, los jueves yo curso una materia a las 8:30 de la noche. Y en ese horario tengo que estar cocinando al mismo tiempo que estoy cursando. Entonces, mientras estoy cocinando, tengo que estar prestando atención a la cursada. Eh, Además, hay varios docentes que no terminan de entender que esta es una situación especial y para eso es necesario ajustar los planes de estudio o la materia a las condiciones en que nos encontramos. No es la misma cantidad de bibliografía que podemos leer cuando las clases son presenciales que cuando estamos en nuestra casa y tenemos que ocuparnos de varias tareas al mismo tiempo. Y esto, como decía anteriormente, una gran cantidad de compañeros y compañeras no tienen los recursos necesarios para poder llevar adelante la cursada de forma virtual. Porque no tienen internet, porque no tienen datos en el teléfono, porque no tienen computadoras o el motivo que sea, o porque tienen que estar en la casa cuidando a hijos, hermanos, abuelos o lo que sea, que la cursada de forma presencial no es permite salir un poco, ¿no? De eso. Eh, También puede relacionarse con el tema del trabajo, es decir, no es lo mismo poder separar los espacios, ¿no? El espacio físico. Uno llega en un momento en el que no termina de poder dividir el espacio de relax, que podría ser la casa, digamos, el espacio de esparcimiento, con el espacio de estudio, con el espacio de trabajo. Cuando se acumula todo en una misma situación, la atención que uno puede prestar es distinta, porque no podés dividir lo que es el momento del trabajo, el momento del estudio, el momento de la casa. Entonces todas esas situaciones atentan en contra de poder llevar adelante una cursada de la forma más normal posible. Y, y lo venimos viendo. Nosotros, desde Estudiante por Historia, cuando empieza la cursada de forma virtual, estuvimos haciendo un sondeo entre los compañeros y las compañeras a ver con qué recursos contaban, qué problemas tuvieron. También es esto, ¿no? Se dio la particularidad en el Joaquín que al momento de la inscripción de las materias y demás hubo muchas complicaciones que con el tiempo se fueron resolviendo, pero esto también generó un malestar y una complicación al momento de poder empezar la cursada de forma normal. Hoy, por suerte, ya hay una especie de protocolo sobre cómo llevar adelante las clases, cómo evaluar y cómo poder continuar con este vínculo pedagógico, pero como decía, ¿no? Esto llevó a que muchos compañeros y compañeras hayan decidido, bueno, o dejar el año y retomar el año que viene. También compañeros y compañeras que se anotaron para empezar este año, de primer año, nos hemos enterado que han decidido, bueno, me anoté, pero ya está, lo dejo y arrancaré el año que viene de forma normal. Y
Y esto en un contexto cuando el gobierno de la ciudad intenta avanzar sobre los terciarios, como fue con su proyecto de la Unicaba, que lo terminaron aprobando, eh, necesitamos demostrar que los terciarios están vivos, ¿sí? Y que son la mejor opción de formación docente que existe hoy en día. Entonces, perder matrícula, perder gente que venga a cursar al Joaquín B. González o a cualquier otro de los terciarios, es una complicación, es un problema de cara a todo lo que el gobierno de la ciudad viene intentando para desarticular esa resistencia tan fuerte que pudimos conseguir y que esta deserción y esta disminución de gente adentro de la institución es algo que los favorece. Sí, 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 totalmente. Eh, Antes de, bueno, cuando te presentabas decías que eras representante de la Junta de Historia por el claustro de los estudiantes. ¿Querías comentar más o menos cuál es el funcionamiento de una junta, digamos, de un consejo directivo? Quizás para si nos están viendo justamente algún ingresante y demás, y ve que hablamos de la resolución que sacó el rectorado, el consejo, que se reúne la Junta de Historia, que qué sé yo, y por ahí en este contexto súper confuso, digamos, no se tiene bien en claro para qué específicamente sirve la Junta Departamental. Sí, sí. Bueno, nosotros cuando formamos Estudiantes por Historia, que fue a fines del 2018, nos dimos cuenta que había esto mismo que estás diciendo, ¿no? Un desconocimiento muy grande sobre qué es la Junta, para qué sirve, qué puede resolver. Bueno, y nuestra idea fue justamente poder acercar a la Junta al estudiantado, que puedan apropiarse de ese espacio, que lo entiendan como algo propio, en donde pueden llevar inquietudes, problemáticas, proyectos y además, como había dicho anteriormente también, un espacio de definición política que sirva para tener posicionamientos que busquen los intereses de estudiantes y docentes, porque la Junta Departamental está compuesta por representantes estudiantiles y representantes docentes, ¿sí? Son 4 por cada claustro. O sea, tenemos una igualdad en cuanto a la representación. Y a eso se le suma la jefa o jefe de departamento, en este caso es Luz La Fiosca, que es la jefa del departamento, que se encarga de llevar adelante el funcionamiento de la Junta y votar en caso de que haya un empate en cuanto a cualquier definición que se quiera tomar. Hoy en día nosotros somos la mayoría estudiantil dentro del departamento, dentro de la Junta Departamental, y lo que se busca realizar ahí es, en primer lugar, poder tener un espacio donde podamos llevar las problemáticas estudiantiles o mismo los representantes docentes, traer sus propias problemáticas, poder discutirla y buscar algún tipo de solución. En eso se pueden votar situaciones con respecto al plan de estudio, se pueden votar como dije anteriormente, pronunciamientos políticos, se pueden llevar una discusión con alguna problemática, con algún docente, donde se pueda ir a plantearle si hay algo que entendemos que no se esté realizando de la mejor manera, que no se esté respetando el reglamento de evaluación, que no se esté respetando el, el tema de los tratos. También muchas veces hay tratos que no son correctos y que en este caso se pueden llevar a discusión. Entonces, creemos que la Junta, además, es un espacio abierto de participación, ¿sí? Como decía. Cuando la Junta sesiona de forma presencial, que bueno, en esta ocasión no se puede dar, tratamos de difundir cuándo se hace, en qué horario y en qué lugar, para que las y los compañeros puedan acercarse, participar, ver cómo funciona la Junta y, como dije antes, llevar sus inquietudes también. Claro. Está bueno también resaltar que tiene que ser un ámbito de participación política, es decir, que no es solo una cuestión de orden institucional, que está bueno que lo consideramos como un espacio donde se va a construir, por más de que no ocupemos un lugar en la Junta, digamos, como estudiantes también podemos encararlo desde una cuestión más de la política en sí misma y dejar de verlo tanto, o no solamente, como una parte institucional del Joaquín. Sí, Eh, creo que no, sí, habla, creo habla. que
Bueno, creo que muchas veces se entiende a la Junta Departamental solamente como algo institucional y académico, ¿sí? Donde se llevan propuestas de charlas, de seminarios y distintas actividades más ligadas a lo académico, pero como decías vos, o sea, también es un espacio de participación política, donde se pueden tomar definiciones, donde se puede sentar posturas. Eh, yo recuerdo a fines del año pasado, antes de las elecciones de octubre, la Junta Departamental se pronunció en contra de la lista de Juntos por el Cambio en la ciudad, porque justamente toda esta gente que participa del espacio de Juntos por el Cambio son los que votaron a favor de la UNICABA. Entonces, lo que fuimos y planteamos adentro de la Junta es, como departamento de historia, nos tenemos que posicionar en contra de esta gente que trató de cerrar los terciarios, que lo quiere destruir y que siguen intentándolo. Entonces, hay que tener un planteamiento político desde ahí. Decir, con esta gente no se puede hablar, con esta gente no se puede ir a apoyarla. Entonces, plantearse hacia los estudiantes y docentes del departamento qué es lo que la Junta Departamental entiende el camino político correcto. Claro. Y digamos, a vos como representante estudiantil en todo este contexto que veníamos charlando, ¿te llegaron o inquietudes o dudas de los compañeros? Porque vimos que, bueno, fue bastante caótico el inicio de clases en el Joaquín, particularmente en historia, como decías vos, hubo un quilombo enorme con las inscripciones y demás, no habían llegado, se confundían y demás. Eh, y por ahí, bueno, si hubiese estado más claro cuál era el rol que juega la Junta y asimismo los distintos representantes de todos los claustros, quizás se hubiese podido como agilizar más esa cuestión. Entonces, digamos, a vos como representante y como mismo compañeros de cursada y demás, ¿te han llegado consultas o dudas con respecto a la cursada? Sí, sí, como decía, hicimos un relevamiento de problemas en la inscripción, eh, lo hicimos público y presentamos. Tuvimos más de 100 compañeros y compañeras que llenaron la encuesta comentando cuáles habían sido los problemas durante la inscripción. Nosotros entendemos que esta es una situación excepcional, que es una situación que nunca se vivió y que por ende es necesario poder acostumbrarse y ayornarse a lo que estamos viviendo. Así todo entendimos que en un momento el funcionamiento de la Junta Departamental no fue todo lo bueno que nos hubiese gustado. Eh, el reclamo que llevamos adelante adentro de la Junta fue principalmente que, que como miembro de Junta podíamos ayudar a resolver todas estas problemáticas. No era necesario que todo lo difícil que era poder organizar la inscripción y el inicio de la cursada recayera en una o dos personas, sino que abrieran el juego, que nos permitan la participación para buscar una solución colectiva, porque entendemos que no solamente las autoridades pueden pensar cómo resolver los problemas de la cursada, también pueden ayudar docentes y estudiantes buscando de manera colectiva y conjunta una solución a una problemática que nos atravesaba a todos y todas, ¿sí? Entonces, esos son el tipo de cuestiones que a veces sucede que no, quizás la Junta puede manejarse mejor o peor, pero entendemos que si la solución se busca de forma colectiva es mucho más fácil encontrar lo mejor para todo el conjunto del Joaquín y de la carrera de historia en particular, ¿no? Y durante, digamos, que arrancó la cuarentena y la pandemia, la Junta se pudo reunir, aunque sea, digamos, de manera virtual. ¿Se estaban haciendo reuniones? Sí, sí, llevamos adelante ya junio, en mayo, y creo que en abril, sí, tres reuniones llevamos adelante ya de la Junta Departamental. No estamos tomando definiciones con votaciones normalmente y no se está pudiendo hacer pública, pero bueno, principalmente por esta situación de la pandemia y la cuarentena, pero se vienen tomando algunas definiciones acordadas entre todos los miembros de la Junta para, para poder buscar soluciones a distintas problemáticas. Para ejemplificar, una de las últimas soluciones que se buscó fue acordar, en base a una de las resoluciones del Consejo Directivo,
acordar que se levanten durante este año las correlatividades de las materias, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las compañeras y compañeros que este año cursen, por ejemplo, se anotaron para cursar Americana 2, si por algún motivo no pudieron completarla o llegar al final, que el año que viene eso no le trabe para poder anotarse a la materia que le sigue, con respecto a la correlatividad. Nos parece que es una decisión adecuada y necesaria, porque no, va a poder agilizar la cursada y que esta situación especial de la pandemia no implique una traba al momento de continuar con la carrera. Bueno, así distintas alternativas. También estamos planificando a través de la Junta Departamental, también consensuada entre todos los miembros, un relevamiento sobre cómo fue este primer cuatrimestre de cursada, qué problemáticas hubo, cómo se puede solucionar y cómo se puede mejorar. Tratar de hacer este relevamiento para que a partir del segundo cuatrimestre podamos mejorar las condiciones de la cursada y ayudar a que las compañeras y los compañeros puedan seguir adelante, y además también que las y los docentes sepan en qué situación se encuentran el estudiantado a nivel general. Claro. Y con respecto a algunas materias que tenemos que cursar en la carrera, que son más prácticas, por ejemplo, todo lo que es los trabajos de campo, observación, donde se hacen las observaciones en historia, y mismo así la residencia, hay un montón de compañeros que estaban cursando ese trayecto que es sumamente, digamos, importante en la carrera, si no es uno de los más importantes, pegan el palo. ¿Cómo se debatió en la Junta estas cuestiones de, digamos, cómo encarar o cómo reformular básicamente el contenido de esas materias? Porque una gran parte, y quizás la parte más rica de esas materias, claramente no lo vamos a poder llevar a cabo porque no hay clases. Entonces, algunas materias están desdoblando la parte teórica por un lado y la práctica planteándola para el año que viene y demás. ¿Lo estuvieron viendo eso en la Junta, a ver cómo se puede organizar? Sí, lo estuvimos viendo y quedamos en tratar de contactarnos a través de la jefa del departamento principalmente con todas las docentes y los docentes del área ligada a la práctica docente, para saber también la opinión de quienes están involucrados en el tema, ¿no? Es decir, no tomar una decisión como junta por fuera de lo que realmente conocen del tema, que están metidos ahí mismos, ¿no? Es decir, quienes más pueden aportar a una solución a este tema son las y los docentes que están dentro de esas materias, y también a las y los estudiantes que están cursando esas materias. Entendemos que es un contexto muy difícil para poder llevar adelante esto. Nos llegó información que en algunos terciarios de la provincia de Buenos Aires planteaban realizar las prácticas de manera virtual. Bueno, a nosotros, cuando estuvimos discutiéndolo adentro de la Junta Departamental, nos pareció que una decisión de ese estilo es sumamente contraproducente, en primer lugar, por esto que hablábamos al principio, ¿no? Que entendemos que la práctica docente es de forma presencial. No, esta forma virtual no es la esencia de la docencia. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trata de avanzar con la virtualización de la educación. Está dentro de sus intereses poder generar las cursadas virtuales de los terciarios, ¿sí? Eso lo termina habilitando en un futuro a poder cerrar cátedras, cerrar cursos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las definiciones que se toman, porque por más que en un principio pueda parecer algo favorable, porque puede permitir que el compañero y compañera se puedan recibir este año, porque lo único que le falta es la práctica, y es algo positivo y sumamente entendible, pero hay que tener mucho cuidado que eso no nos implique a futuro un dolor de cabeza, y darle al gobierno de la ciudad de Larreta las herramientas necesarias para que después terminen avanzando por sobre la formación docente y terminar de implementar lo que quieren, que es que la UNICABA termine dando los posgrados de forma paga
y además avanzar en el cierre de profesorados, de carreras, de cursos, de cátedras, etcétera. Entonces, si bien entendemos que es algo de alguna forma lamentable, sí creemos que va a ser necesario desdoblar, como están haciendo las cátedras, la parte teórica de la parte práctica, y cuando pase la pandemia, pase la cuarentena y se pueda retornar a las aulas, así sea con un protocolo realmente bien hecho y que se tome ese protocolo en un momento adecuado cuando pase este pico de la pandemia, bueno, quizás ahí sí se puede ver la forma de llevar adelante esas prácticas, esas observaciones y demás. Claro. Sí, me parece que lo fundamental es no perder de vista que estamos ante un momento, digamos, excepcional, que hasta ahora no se había dado nunca, nunca casi una tercera parte del mundo estuvo en cuarentena, nunca hubo una pandemia y una crisis sanitaria que realmente profundice tanto una crisis económica y demás. Entonces, no perder de vista la excepcionalidad del contexto y tener en cuenta que no va a haber soluciones mágicas ni soluciones ideales y que quizás va a haber que resignar ciertas cuestiones que, digamos, nadie quiere cursar la residencia o cursar enseñanza de la historia de manera desdoblada, digamos. Pero bueno, como decía antes, no perdamos de vista que es un contexto excepcional y tratar de resolverlo de manera más colectiva posible. Quizás nosotros como estudiantes decimos, no me gusta cómo estoy cursando esta materia y quizás le echamos la responsabilidad al docente cuando en realidad, digamos, el docente es un damnificado más en todo caso, donde tampoco hubo una instancia de reflexión de toda la comunidad educativa, no solo de los terciarios, de parar un momento y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con los planes de estudio? ¿Los vamos a reformular? ¿El contenido de las materias? Hacer un relevamiento institucional ya de las condiciones de conectividad de alumnos y de docentes también, digamos, porque la brecha digital la sufrimos todos, docentes y alumnos. Entonces, a mí me parece que faltó ese momento de parate y de poder generar un espacio donde reflexionemos todos como comunidad educativa íntegra, bueno, ¿qué vamos a hacer para que podamos salir de la mejor manera posible? Y en ese sentido, y me parece que Adriana lo comentaba un poco en el video anterior, lo único que nos queda es poder tejer nuevos lazos de solidaridad entre estudiantes, entre docentes, entre compañeros, que por suerte eso es algo que se da en el Joaquín, a mí me parece que particularmente en el Joaquín esos lazos están y que en todo caso hay que profundizarlos un poco más, pero bueno, no hay, digamos, no hay una salida, como decía antes, mágica ni ideal para salir de un contexto totalmente inédito, excepcional y súper complejo y súper difícil. Entonces, nada, yo te quería preguntar, porque el rectorado sacó un plan de excepcionalidad hace ya unas semanas, me parece, bueno, contemplando un montón de cuestiones que nos venían preocupando, la acreditación de las materias, si se va a hacer de forma virtual, si se va a hacer de forma presencial. Bueno, esto de las correlatividades que decías vos antes, así que nada, si querías o si sabías para comentarnos algo de ese plan. Sí, sí, nos parece que fue acertado el plan porque contempla toda la gama de posibilidades en las que se pueden encontrar las compañeras y los compañeros. Eh, Abarca desde quien puede seguir las clases o esta forma de acompañamiento pedagógico virtual, mejor dicho, que puede seguirlo con normalidad, conectarse siempre, tener los trabajos al día. También abarca a quienes estén en una posición intermedia en la que pueden participar a veces no, algunos trabajos los entregan, otros quizás más adelante y demás. Y también contempla a las compañeras y los compañeros que no pueden seguir esto al día, ¿sí? Que no pueden conectarse, que no pueden realizar los trabajos. Entonces, en ese sentido nos parece que es muy importante y muy buena la iniciativa que salió desde el rectorado y validada por el Consejo Directivo, porque contempla todas las realidades, ¿sí? Tanto desde el que se conecta como el que no tiene ninguna posibilidad de conectividad. Y retomando un poco lo que venías diciendo, me parece que
este acercamiento entre el claustro estudiantil y el docente se reforzó principalmente a través de la lucha contra la UNICABA, donde pudimos darnos cuenta como comunidad educativa que más allá de tener diferencias y muchas veces rispideces y fricciones y demás, que son lógicas porque existen en todos los ámbitos, nos hizo dar cuenta que somos una institución, que somos parte de una comunidad educativa y que como tal tenemos necesidades y derechos que defender de conjunto. Y eso es lo que permite que hoy en día, si bien puede haber ciertos enojos con actitudes de algún que otro docente, eh, también entender esta situación, ¿no? Como decías, y que lo charlaban con Adriana el otro día, eh, esta situación nos atraviesa a todos y todas, incluido a las y los docentes, entonces también entendemos que hay muchos docentes que no pueden tener la conectividad necesaria y poder seguir al día con esta forma virtual de acompañamiento pedagógico. Sumado además que viene con un atraso enorme con respecto a la formación continua, es decir, las y los docentes no tienen las posibilidades para poder formarse en estos aspectos de la utilización de la tecnología, etcétera. Porque no lleva, no hay un acompañamiento del gobierno de la ciudad que fomente la capacitación docente. Muchas veces tienen que recurrir a cursos privados o tener que pagarlo en otro lugar, cuando debería ser una obligación del gobierno de la ciudad brindarle las herramientas necesarias a las y los docentes para que puedan adaptarse a esta situación, por ejemplo, como así también no brindan el presupuesto necesario para las y los compañeros que necesitan alguna beca económica, o lo que ya hablamos de la conectividad, es decir, al haber cortado el Conectar Igualdad, no solamente le cortaron la conectividad a las y los estudiantes, sino también a las y los docentes. Claro. Sí, o sea, me parece que es fundamental lo que decís y esto de que como resultado de la lucha contra la UNICABA, que realmente fue un hito en el movimiento estudiantil y docente terciario, nunca nos habíamos podido salir a manifestarnos de manera tan contundente y tan colectiva contra un proyecto de vaciamiento pedagógico y la verdad que tampoco me parece casual que toda esta crisis y con respecto a las plataformas virtuales y todas las quejas o dudas que podemos tener como estudiantes con respecto a cómo se maneja el docente, digamos, no hay que perder de vista que estamos, digamos, a todos nos sorprendió por igual este contexto, la pandemia, cursar en cuarentena, digamos, las problemáticas que sufrimos nosotros como estudiantes las sufren los docentes también, digamos, más allá de algunas particularidades de cada uno, pero bueno, está bueno también no perder de vista que, no sé, es un poco de lo que decía antes, tratar de resolver esto de la manera, digamos, que mejor se pueda, de forma más colectiva, eh, y teniendo en cuenta que por más de que estemos en medio del punto más álgido de esta crisis humana y esta crisis sanitaria, digamos, el gobierno de la ciudad claramente va a aprovechar este contexto para seguir imponiendo los proyectos que quiere imponer desde hace un montón de tiempo. Ya lo decías vos antes, la cuestión de la Unicaba y la virtualidad y esta énfasis permanente en tratar de virtualizar toda la enseñanza que digamos, no es solo una cuestión de que, bueno, vamos a cursar online. Hay un montón de cuestiones que son debates pedagógicos muy profundos, primero en cuanto a la presencialidad y que realmente la formación docente no es educación a distancia. Se estará haciendo en este momento, porque ya les decía antes, en un contexto excepcional y demás, pero es fundamental tener contacto humano con el estudiante, entre docentes, entre los mismos compañeros, y eso, digamos, en las plataformas virtuales, por más buenas que estén, digamos, por más desarrolladas que estén, no se da. Entonces, estar alertas, entre comillas, también, que entre todas las problemáticas que estamos sufriendo, también tenemos que estar atentos a estos avances que salen desde el gobierno de la ciudad, desde la reta, en tratar de implementar, por un lado,
de virtualizar todo lo que sea la enseñanza en el marco también de los negociados, de las plataformas virtuales y más. O sea, no estemos ajenos tampoco como estudiantes y como docentes a ese debate que me parece fundamental y que lo están tratando de pasar, digamos, de manera solapada con toda la cuestión del coronavirus y la crisis y demás, pero esto sigue pasando, o sea, no se detiene la derecha y no se detiene el gobierno de la ciudad ante estas cuestiones. Entonces, nada, no sé que vos qué pensarás al respecto, pero está bueno que también como estudiantes, digamos, podamos relacionar esta cuestión de la Unicaba y la virtualidad y que seamos muy firmes en pronunciarnos. Esto lo estamos haciendo en este contexto porque no queremos perder el vínculo entre compañeros y docentes, pero la formación docente no es educación a distancia. No, tal cual. Ni la formación docente, ni tampoco la formación de los chicos que están en la primaria y en la secundaria. Es No, decir, no, ni hablar. vienen teniendo un montón de trabas y un montón de problemas para llevarlo adelante, eh, tal como nos viene pasando a nosotros. Y quiero recalcar nuevamente esto que vos te estabas diciendo, ¿no? Hay que estar con mucho cuidado porque cualquier decisión que tomemos eh, puede sentar un precedente para que después el gobierno de la ciudad, la reta, con la mayoría automática que tiene además en la legislatura, le permita aprobar proyectos y llevar adelante proyectos que vayan en contra de la formación docente, buscando, como bien dijiste vos, la virtualización de la educación, que la educación sea una educación a distancia. Lo que quieren terminar buscando es que sea todo un formulario de Google Forms, que vos le pongas clic, 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 y sacarse de encima un sueldo docente cerrando una cátedra, porque ese es el tipo de educación que creen. Como cuando con los paros docentes, Vidal en la provincia de Buenos Aires trataba de llamar voluntarios. Es exactamente la misma situación. Buscar un achique, buscar un recorte y en eso además avanzar con su proyecto privatizador de la educación. Una educación privada donde puedan acceder los que tengan la plata para poder bancarse ese tipo de estudios. Claro. Bueno, no sé cuánto tiempo nos quedará, creo que unos minutos. Yo no quiero que se corte porque me parece que después no se puede guardar o no sé bien cómo funciona esto. Pero lo último ya que para ir cerrando que te quería preguntar y que un poco ya lo estuvimos tocando, vos este escenario post pandemia que como estábamos diciendo recién ya se está gestando, no es que va a haber que esperar a que termine la cuarentena o a que se encuentre la vacuna para el coronavirus para enfrentarnos a un contexto totalmente más adverso que el de hace 3 meses cuando empezó todo esto. Sí, bueno, con respecto a lo que podría ser el escenario de la pospandemia, creo que no nos es ajeno como estudiantes o futuros docentes l- los debates que se están dando hoy en día con respecto al futuro de la Argentina. Y en eso creo que el hecho político más importante después de la pandemia y la cuarentena, que es un hecho político más allá que sea un hecho sanitario, es, es el intento de expropiación de Vicentín. ¿Sí? Creo que este hecho de Vicentín está marcando dos caminos muy claros y lo que se llama grieta, que en realidad es un problema más de intereses de los sectores populares o de los sectores de la economía concentrada. Nos parece que es un punto de inflexión, un punto clave. De la pandemia vamos a salir con una crisis económica enorme, pero no por algo particular de la Argentina, o sí, particular en la Argentina, pero que además está a nivel mundial, es decir, todos los países van a estar cayendo el nivel económico por arriba del 5%, es decir, se va a reducir la economía mundial a un nivel muy grande que no sucede desde hace décadas, muchas décadas. Entonces creo que va a ser necesario que los sectores populares estemos al pie del cañón para defender las conquistas que tenemos hoy en día, no retroceder, pero además avanzar en lo que necesitamos. Para eso es necesario avanzar en la expropiación de Vicentín, para garantizar la soberanía alimentaria, que se garantice un control del mercado de granos, porque por ahí se fugan millones de dólares todos los años.
pero también avanzar en un impuesto a las grandes fortunas, ¿sí? Que todo este esfuerzo que está realizando el Estado, el gobierno nacional, eh, en materia económica, tenga la contrapartida del aporte de todos estos sectores que históricamente la vienen juntando en pala. Porque para mantener un ingreso universal para las familias, como es el IFE hoy en día, que esperemos que se convierta en otra cosa, para poder bancar toda la infraestructura hospitalaria que están llevando adelante ahora para poder prevenir los problemas de la pandemia y para poder reconstruir el sistema productivo nacional, va a ser necesario sacar la plata de algún lado. Y no podemos ser los sectores populares la variable de ajuste como históricamente lo somos. Eh, Hay algunas medidas que por ahí no son las mejores, ¿sí? Como venimos viendo que en el Estado se van a pagar el aguinaldo en cuotas, o el aumento a los jubilados que no es lo necesario, porque vienen con un haber muy atrasado. Bueno, la plata esa hay que sacarla de algún lado. Y el lugar de donde hay que sacarla es desde la expropiación de Vicentín, del impuesto a las grandes fortunas, poder ponerle una renta especial a los bancos, que nunca pierden. Los bancos son los que nunca pierden bajo ningún contexto. Bueno, la renta financiera es necesario sacar plata de ahí, porque como decía, eh, post pandemia se viene una crisis económica galopante a nivel mundial. Y en la Argentina va a repercutir, obviamente, por las condiciones propias de la Argentina. Bueno, de algún lado hay que sacar la plata. Bueno, es necesario que los sectores populares estemos impulsando ese camino, ¿no? El camino en que se garanticen nuestros derechos, poder tener mayores conquistas y que paguen esta crisis quienes también de alguna manera la provocaron. Sí, claramente. Aparte, digamos, todas estas medidas que vos nombrás, como la expropiación de Vicentín, el impuesto a las grandes fortunas, que entiendo que lo ideal, y por lo que también tenemos que organizarnos en pos de eso, es que sea un impuesto permanente, digamos. En primer lugar, sí, para poder, digamos, sortear esta crisis, pero realmente, más allá de la cuestión de los recursos, poder apuntar cada vez más a una redistribución de la riqueza mucho más justa y más allá de que todos esos recursos que saldrían de la expropiación de Vicentín, de este impuesto y demás, garantizar también que, digamos, que vengan para la educación, porque si estamos planteando que en todas las desigualdades se van a agravar, bueno, que esa plata, que esos recursos económicos sirvan para garantizar también el acceso a la conectividad, que es cada vez más un derecho humano básico, digamos, el acceso a Internet, el acceso a la información, el acceso a la conectividad en este contexto, por ejemplo, tenemos que dejar de verlo como un lujo y como un privilegio y salir a luchar por esto como por lo que es un derecho humano básico. Porque sin estas cuestiones, digamos, en los tiempos que corren se nos complicarían muchísimas cosas. Entonces, más allá, como te decía, de esta redistribución de la riqueza, que obviamente no es de un día para el otro y que hay que ir generando, como te decía antes también, cada vez más lazos de solidaridad y demás con distintos sectores, eh, lo que está bueno es pensar cuáles fueron, como decíamos recién, los sectores de poder económicamente concentrados que históricamente vienen saqueando a los sectores populares y que son los sectores populares los que vienen costeando y bancando estas crisis. Bueno, más allá de la desviación de recursos, decir, bueno, digamos, ya basta, aprovechemos este contexto de crisis y de disputa, en todo caso, para agudizar las contradicciones que tengamos que agudizar y salir cada vez más organizados a luchar en contra de estos sectores que se están aprovechando claramente históricamente en este contexto de crisis y que luego cuando podamos, cuando termine la cuarentena y la pandemia, digamos, lo van a seguir haciendo. Entonces, si no nos organizamos desde ya como sectores populares, como el movimiento estudiantil y junto al movimiento de trabajadores, los movimientos sociales, los intelectuales, los movimientos de cultura y todos los que se piensen y se identifiquen como parte de los movimientos populares en el país, vamos a volver a caer nuevamente en lo mismo, digamos. Si hay algo por lo que se caracteriza este sistema es que es un sistema cíclico y cada vez se reformula y se readapta mejor. Entonces, bueno, salgamos nosotros, que es lo que nos toca como movimiento estudiantil, a luchar por estas medidas, a luchar y pronunciarnos por la expropiación
de Vicentín, que se concrete como tenga que ser, y por este impuesto también a las grandes fortunas y por un montón de medidas más que históricamente nos tienen que ser dadas. Así que, bueno, nada, no sé si querías decir algo más o si había alguna pregunta, me parece que no leí por acá, creo que no. Em, pero bueno, nada, si querías decir algo más y ya antes que nada también te agradecemos por participar y por visibilizar todas estas cuestiones de las que venimos hablando que son sumamente importantes. Eh, no, bueno, para cerrar me gustaría principalmente agradecerle por la invitación. Nos parece que el ciclo de entrevistas está buenísimo, que se vengan realizando este tipo de actividades, que se pueda difundir la voz de las y los estudiantes, las y los docentes, las personas que participan de las autoridades del Joaquín. eh, Principalmente para dar a conocer cuál es nuestra realidad, ¿no? Porque si no conocemos cuál es nuestra realidad, es muy difícil poder planificar y organizarse hacia adelante para poder luchar por nuestros derechos. Y después creo que una reflexión con respecto a esto que veníamos hablando de poder avanzar los sectores populares por nuestras necesidades, es necesaria la unidad más amplia posible, ¿sí? Sin sectarismo, sin ningún tipo de mezquindades, una unidad que tenga objetivos claros y que realmente sea con la mayor predisposición a poder coordinar y poder salir adelante para luchar por lo que nos corresponde. Así que creo que esa podría ser una síntesis de cuáles son las necesidades que tenemos hacia adelante, porque como dijiste y como también vine hablando yo, post pandemia nos espera una situación muy difícil a nivel socioeconómico y la forma de salir adelante de eso es que los sectores populares se encuentren unidos, luchando en beneficio propio. Buenísimo. Bueno, entonces ya te vamos saludando y te dejamos ser, ser libre, porque ya me parece que estamos llegando, si ya son las 8. Así que bueno, nada. Muchas gracias, Jonah, y a estudiantes por historia también por sumarse a participar. No, gracias a ustedes por la invitación. Dale, chao. Chao, chao.